el día de hoy, como mi introduce Luis, es, digamos, venir a comunicarles un poco de lo que es propiedad intelectual, ¿verdad? Pero no solo, bueno, en realidad el tema de propiedad intelectual es un tema muy amplio, ¿verdad? Tiene muchos detalles, como lo es cualquier tema. Podemos profundizarlo demasiado o podemos darle una vista general que nos permita entender cómo se come esto de propiedad intelectual. ¿Por qué? Porque en realidad es un tema que no solamente es algo que va ligado a la tecnología y a las creaciones y a la innovación, sino que es un tema también político y es un tema legal, ¿verdad? Entonces podríamos verlo desde diferentes aristas, ¿verdad? Lo que es la propiedad intelectual, pero realmente lo que yo vengo a exponerles hoy es cómo nosotros, desde la parte de tecnología, cómo nosotros, desde la parte de ingeniería, ¿verdad? En la parte de creación de productos y innovaciones, cómo podemos ver esa propiedad intelectual y cómo la podemos aplicar a lo que nosotros estamos haciendo. Ya la parte más legal y todo eso, la podemos ver más en detalle para cada uno de los proyectos, o la podemos ver en conjunto con un abogado que pueda profundizar eso. Muy importante, yo soy ingeniera química, entonces la idea es que tratemos de hablarlo con el mismo idioma, ¿verdad? Aunque la abogada de Pruino es bastante singular cuando habla de este tema y realmente usted no ve ni un solo artículo de la ley en una presentación de ella. ¿Por qué? Porque el tema es un poco áspero, ¿verdad? Como para también ponernos a hablar de temas brillados de la ley. ¿Okay? El tema principalmente es eso, para que ustedes puedan aprender un poco de propiedad intelectual, puedan valorar lo que ustedes están haciendo, ¿verdad? El valor que tiene lo que ustedes hacen, que tiene un valor de propiedad intelectual general, y ver cómo la podríamos proteger y cuidar esas creaciones de la ley. Rápidamente les explico, ProInnova es la oficina especializada en transferir el conocimiento desarrollado por la UCR para impulsar la innovación a nivel nacional. O sea, lo que nosotros hacemos es transferir ese conocimiento para que realmente cause una mejora a nivel nacional. Ese es el fin de ProInnova. Para lograr esto lo hacemos por medio de una licencia, que es un contrato legal en el cual se le da permiso de uso a un ente externo de la universidad a poder desarrollarlo o explotarlo comercialmente. Para poder hacer ese permiso de uso ocupamos la propiedad intelectual, que es la manera en la que podemos hacer algo que es intangible, tangible. ¿Okay? Porque es muy difícil llegar y decir, bueno, yo soy dueño de esto, pero ¿qué es esto? Cuando la propiedad intelectual es algo que no podemos tocar, ¿verdad? Entonces, la propiedad intelectual da ese derecho, ¿verdad? Un poco hace que eso intangible se vuelva un poco más tangible y podamos hacer esa transferencia tecnológica. Es por eso que nosotros como gestores trabajamos el tema de propiedad intelectual y protegemos la propiedad intelectual de la universidad también. Entre ProInnova lo que hacemos son 5 etapas, ¿verdad? Para cada uno de los proyectos que tengan un potencial de propiedad intelectual y transferencia tecnológica. Se hace una evaluación del proyecto, qué tan innovador realmente es, ¿verdad? Porque muchas veces no sucede que se investiga o se hacen cosas que ya alguien más las investigó al otro lado del mundo y eso no tiene propiedad intelectual, entonces es conocimiento público y no podemos transferir algo que ya está transferido, ¿verdad? Hacemos el estudio del mercado, ¿verdad? Si tiene potencial en el mercado o qué posibles entidades o organizaciones con fines o sin fines de lucro pueden lograr obtener esta tecnología y a su vez hacemos la protección. ¿Para qué? Para lograr la transferencia tecnológica. En esta transferencia es negociaciones, contratos, ver toda, digamos, la parte de poder hacer realidad esa transferencia tecnológica. Toda esa etapa va, no es solo un punto, ¿verdad? Sino que son un montón de cositas que uno tiene que ir desarrollando. En cuanto a propiedad intelectual, algunas de las experiencias, ahí se corta un poquillo. Tenemos ya 12 solicitudes de patentes a nivel nacional. Tenemos 7 por vía PCT, eso quiere decir que por lo menos está presentándose en 12 países más a nivel internacional, por cada una. Ya tenemos 3 patentes concedidas, 2 son en España y 1 en Estados Unidos. Tenemos 2 solicitudes de diseños industriales otorgados a nivel nacional, 6 industriales también protegidos. Tenemos
295 marcas otorgadas en el ámbito de la Universidad de Costa Rica. Todas esas marcas son marcas registradas. Tenemos 10 derechos de autor obtenidos, eso quiere decir que se presentaron. El derecho de autor es automático, ¿verdad? Pero tenemos registros específicos que también el derecho de autor uno lo puede ir a declarar al registro nacional. Entonces tenemos estos 10 declarados porque es una manera estratégica que van relacionados más con productos específicos, por eso es que están protegidos. Luego tenemos 2 spin-off, ¿verdad? Spin-off son empresas que nacen del conocimiento de la universidad. Son emprendimientos que nacen del conocimiento de la UNA. Tenemos 2 ya empresas. De estas registradas con convenios y todo, existen y hay estudios hechos que desde hace muchos años ya se vienen dando este tipo de empresas que no han sido formalizadas. Y tenemos 11 licenciamientos, eso quiere decir 11 tecnologías que ya están en la calle y que han sido transferidas. Como Proinova, lo que podemos dar es consultoría a nivel nacional en propiedad intelectual. Somos CATI Periférico, tenemos convenios con el Registro Nacional y con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Representamos entonces al país en temas de propiedad intelectual. Somos consultores y asesores a toda la comunidad universitaria en propiedad intelectual y gestión de la innovación. Eso es muy importante porque como los estudiantes, ¿verdad? Estudiantes principalmente que no tienen ninguna vinculación salarial con la universidad, la propiedad intelectual le pertenece al estudiante. Cuando ya hay una relación laboral, ahí sí hay un vínculo, digamos, en que la propiedad intelectual le pertenece a la institución. Entonces nosotros no podemos hacer todo el proceso de transferencia tecnológica con cosas que son privadas, ¿verdad? Que son de los estudiantes. Entonces, este tema de consultoría y asesoría es muy importante, ¿verdad? Otras opciones que se han presentado y cuando los estudiantes están dentro de proyectos de investigación es que ellos, en conjunto digamos, que quieren involucrarse dentro de la transferencia tecnológica, tienen que ceder la propiedad intelectual a la UNE en consideración con derechos que le otorga la universidad a los estudiantes. Damos capacitación a toda la comunidad universitaria y también a empresas y sectores externos. Eso es más o menos para que ustedes sepan más o menos el alcance y cómo nosotros como oficina les podemos ayudar en diferentes niveles. Ya empezando con el tema de propiedad intelectual, les voy a poner un videito rápido de motivación de la propiedad intelectual. ¿Verdad? Es el que está sonando. Fatal. Entonces, pues, como si no se entiende, mejor no lo pongo. ¿Sí va a llegar? Sí. Claro, y ahora te otro video. Bueno,
Y esa es como más o menos la idea, ¿verdad? Que ustedes entiendan por qué nosotros queremos que valoremos esa propiedad intelectual que se está haciendo. Las cosas siempre cambian, ¿verdad? Y eso es muy importante. Muchas veces se ha venido trabajando la propiedad intelectual más, digamos, tal vez en la empresa farmacéutica se da un poco más en acaparar la propiedad intelectual para solo producirla uno solo, ¿verdad? Aislarse del mercado y sacar la competencia. Es un derecho que se le otorga, digamos, por parte de la propiedad intelectual. Lo que sucede es que los modelos de negocio han venido cambiando, por eso la parte en la que por oro le dice a los demás, sí, te doy permiso, es algo que se ha venido generando a nivel de negocios, porque uno sabe que aislándose lo único que hace es hacer las cosas más lento, ¿verdad? Y por eso estratégicamente hay que aprender a generar esas alianzas estratégicas. Nosotros como universidad, principalmente, nosotros no nos vamos a abocar a vender cosas, ni a estar detrás de todos los inventos que generamos. Es imposible porque no tenemos la capacidad, más si nos van a recortar recursos, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a tener aliados estratégicos que permitan que esas innovaciones, ese conocimiento que se está generando al lado, pues llegue a la sociedad. No podemos abarcarlo todo. Entonces es muy importante eso. Entonces, entrando en materia ya de propiedad intelectual, cómo identificarla para que después la podamos transferir, ¿verdad? La propiedad intelectual se refiere principalmente a eso que nosotros generamos a partir de nuestra mente. Es una creación mental. Todo lo que nosotros generamos como una creación mental es propiedad intelectual de nosotros. ¿Ok? Esa es la propiedad intelectual. Eso se puede pasmar, digamos, o ver, digamos, de alguna manera en invenciones, ¿verdad? En símbolos, en imágenes, ¿verdad? En obras artísticas, en obras literarias, en obras científicas. O sea, podemos ir expresando esa creación de la mente de diversas maneras. Y esas formas de manifestación que nosotros podemos generar son las que se pueden proteger. Dentro de la gama de propiedad intelectual existen dos ramas, la rama de propiedad industrial y la gama de derechos de autor. ¿Por qué? Porque tienen naturalezas muy distintas, muy diversas. Entonces, se dividen, digamos, en esas dos grandes ramas. La propiedad industrial va a competir a lo que son invenciones, símbolos, nombres e imágenes que van a ser utilizados en el comercio. ¿Okay? Eso es lo que es la propiedad industrial, más dirigido a lo que son marcas, más dirigido a lo que son patentes, más dirigido a proteger específicamente ¿qué? Invenciones y diseños. Eso es lo que va a proteger la propiedad industrial. El derecho de autor lo que va a proteger es todo lo que es artístico y todo lo que es literario. ¿Okay? En eso también entran las obras científicas, o sea, todo lo que nosotros generamos, las tesis, los artículos científicos, todo eso, tienen un derecho, y es el derecho de autoría. Okay. La propiedad industrial, que son las invenciones y los diseños, ¿verdad? Se pueden proteger de diferentes maneras dependiendo cómo es esa invención. Si es bastante inventiva, si es demasiado así como la invención genial, o si es una invención un poco más gradual, lo que yo hice fue una modificación, o lo que le hice más bien fue que estéticamente lo hice distinto, entonces va a tener diferentes formas de proteger. Una de todas esas formas es la patente, que es la que más hemos escuchado, pero no es la única. Tenemos modelos de utilidad, tenemos diseños industriales, signos distintivos de donde entran las marcas, tenemos indicaciones geográficas, que también es parte, digamos, de la distintividad, para decir que un producto viene de una zona geográfica específica, y lo que son derechos de obtentor, que viene con lo que es variedades vegetales. O sea que si nosotros logramos obtener una variedad diferenciada, novedosa, también hay un derecho sobre eso. Eso también lo podemos ver. El derecho de autor se puede proteger, ¿verdad? Lo que va a proteger son, como lo vimos, obras literarias, artísticas, puede proteger bases de datos y software. Cada una de estas formas es una solicitud distinta, pero van a tener el mismo derecho, ¿ok? El mismo derecho. ¿Qué son? El derecho de autoría, ¿verdad? Y el derecho patrimonial, ¿ok? Esos son los dos derechos que van a tener y ahorita los vamos a ver más a profundidad.
Y en otra cosa están los derechos conexos, que también pertenecen a la parte de derechos de autor, que es la persona que ejecuta o que interpreta alguna de estas partes. Por ejemplo, un libro que se transforma en una obra artística es un derecho conexo. O sea, que de él pueden salir otras obras derivadas, otras cosas derivadas. Eso también se puede. Entonces, cuando yo pido una protección de propiedad intelectual, la propiedad intelectual existe. Usted puede protegerla, puede no protegerla, ¿verdad? Existe. Cuando yo pido la protección de propiedad intelectual, ¿qué es lo que me da? ¿Qué es eso? Es simplemente que el gobierno, ¿verdad?, va a otorgarme un permiso, o va a darle un permiso al creador de derechos exclusivos sobre la utilización de esa propiedad intelectual. ¿Ok? Eso es lo que le da a uno el derecho de explotación, o que dice uno el derecho de excluir a otros que exploten o utilicen la propiedad intelectual. ¿Ok? Entonces, todas esas formas que acabamos de ver, vamos a irlas viendo una por una, para que las vayamos identificando cómo se aplican a cada una de las invenciones. ¿Ok? Esta es la primera. ¿Qué creen ustedes que tiene especial la salsa Lizano, aparte de la etiqueta, que es muy bonita, y la botella? ¿Qué creen que es lo que tiene especial la salsa Lizano para todos nosotros? El sabor. ¿El sabor qué tiene que ver con qué? Con los ingredientes. ¿Y qué es la diferencia de la salsa inglesa? Ajá, es diferente. ¿Tiene una diferencia? No. No, no es lo mismo. Es como hizo falta en Brasil. Ajá. Esos ingredientes tienen algo que se llama una receta, ¿verdad? La receta es única, es específica. Y da un producto, como dicen aquí, diferenciado. Es diferente, ¿verdad? ¿Cómo creen que puede proteger, o cómo creen ustedes que ha protegido la Lizano esa receta? Secreto. Un secreto industrial. Exactamente. Esa es una de las primeras formas de protección de propiedad industrial. Me puedo quedar callado y no divulgar la información que es vital. ¿Ok? Eso es lo primero. Ok. Este derecho o esta protección se basa en que la información es secreta. ¿Ok? Entonces, para tener algo secreto, tengo que mantenerlo secreto. Yo no voy a tener mi programa en la computadora que está aquí, ni la voy a poner encima de esta mesa, porque es de acceso público, ¿verdad? Entonces, yo voy a tener algo secreto, tengo que tener los cuidados para mantenerla secreta. Eso es muy importante. No es necesario presentar ninguna solicitud ante el Registro Nacional. Yo me puedo quedar callada. ¿Puedo presentarla? Sí, sí puedo presentarla. El problema es que el Registro Nacional tiene unos grandes archivos y adivinen qué, de ahí es de acceso público. Entonces es como otra vez abrirla aquí o ponerla en esta computadora. Entonces no es muy conveniente hacerlo. Ahora, ¿cuánto tiempo me va a durar esa protección? De por vida. De por vida entre comillas, porque si yo no logro mantenerla secreta, se fue. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, la Lizano lo que hacen es muy parecido a lo que hacen en la Coca-Cola, es que tienen diferentes líneas de producción de diferentes ingredientes y al final una persona mezcla A, B, C y D, que no saben qué es, y solo pocas personas saben el proceso integrado, cómo se logra hacer la Lizano. Entonces, estratégicamente buscan la manera de seccionar la información para que la gente no tenga acceso a la formulación final. En la parte, digamos, de ustedes, muchas veces usan lo que es encriptar, ¿verdad?, de programas, o buscan, digamos, no liberar los códigos de alguna manera, mantenerlos en algún lugar secreto, ¿verdad? Eso es parte de la información, cómo se puede utilizar el secreto industrial. Está fácil, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Sí? En la parte de software, el cambio de versiones, ¿cómo se maneja? Por decir, yo saco una primera versión y la registro, ¿cierto? Y saco una segunda versión, ¿tengo que registrarla de nuevo o ya queda protegida con una? Depende, digamos, si estamos hablando en derechos de autor, la protección es automática, siempre es automática. Entonces,
La protección de propiedad intelectual, lo más importante es pensar, como lo vimos al principio, como es también, digamos, estrategia de pensar qué vamos a hacer con esto, ¿verdad? Con el producto, tenemos que ver si realmente es importante divulgar la información sensible. Por eso el secreto industrial es muy importante. Si yo no puedo aplicar patente, no puedo aplicar diseños, no puedo aplicar un montón de cosas, porque la misma legislación me lo impide, el tener eso como un registro de derechos de autor es publicar el código. Entonces, por eso muchas veces se restringe ciertos usos, ¿verdad? O se libera una parte y otra se queda un poco amarrada, ¿verdad? Siempre se puede jugar con muchas cosas. El control remoto. ¿Qué piensan ustedes que sería la vida sin el control remoto? Muy incómodo. Haríamos más ejercicio. Haríamos ejercicio. Ok, ¿qué creen ustedes? ¿Cómo se podría proteger el primer control remoto? Con una patente. ¿Por qué? Porque si es el primer control remoto, es una invención. Como decía en el video, es algo nuevo, ¿verdad? No es algo que ya estemos reinventando, es algo nuevo. Todo lo que sea, aquí están los 3 requisitos para una patente. Tiene que ser novedoso y esa novedad tiene que ser mundial. ¿Ok? Eso es muy importante. En Costa Rica no van a proteger ninguna invención por patente si no es una novedad a nivel mundial. Tiene que tener alta calidad inventiva. Eso quiere decir que no puede ser obvio para ninguna persona del área técnica. O sea que si algo ustedes inventan que puede ser obvio para un colega de ustedes, eso no es patentable. ¿Ok? Y luego tiene que tener aplicación industrial. O sea que tiene que servir para mejorar la calidad de vida de todos nosotros y puede ser reproducida fácilmente. ¿Ok? Entonces por eso el carrito no funcionaba si estaba pegado a la pared, ¿verdad? Esas son las tres formas. Eso es para una patente en Costa Rica o en Centroamérica. ¿Ok? Tiene casi los mismos requisitos. La protección de cualquier patente es de 20 años. ¿Ok? A partir de su solicitud, no del momento en que se otorga. Entonces cuando yo voy, presento el formulario de la patente, voy al registro, lo presento, me ponen una fecha y esa fecha que me pusieron del día en que la presenté es donde empiezan a correr los 20 años. ¿Ok? Desde ese instante. Existen acuerdos internacionales que me permiten solicitar patentes de una forma más rápida en diferentes países. Eso es la parte de patentes. Okay. Ya vimos algo que es novedoso, ¿verdad? Que es nuevo. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos algo así? Ya existían las tijeras, ya existía el cortaúñas, ya existía la sierrita, ya existía el sacacorchos, ya existía la cuchilla. Sí, pero no así todo compacto. Pero no existía todo eso. ¿Qué grado inventivo podría tener eso? Es novedoso, tiene un grado inventivo, pero no es como que uno diga, pues, pucha, se quebró la jupa y entonces sacó la cosa más novedosa del mundo. ¿Cómo se protege eso? Como el diseño. Eso es innovación. Porque el diseño, ahora lo vamos a ver, solo cubre la parte estética. Ok. Yo podría hacer esto en forma de bola. Igual podría tener la misma funcionalidad, entonces por eso no puede aplicar el diseño. ¿Se rinde? Exactamente, sería un modelo de utilidad. El modelo de utilidad es como una mini patente, pero que va a tener el requisito de calidad inventiva un poco menor. ¿Okay? Tiene que ser igual novedoso, tiene que tener aplicación industrial, pero la calidad inventiva es menor. O sea que podría ser obvio para otra persona. Esa es la parte más importante. La protección de esto, a comparación de la patente, solo es de 10 años. Esto está aplicado para innovaciones que son incrementales, no disruptivas. Disruptivas es cuando es algo totalmente novedoso.
Incremental es cuando yo agarro algo y le meto una mejora. O agarro 2, 3 cosas y las pego para generar una herramienta nueva. Entonces, así es como se protege la propiedad intelectual en Costa Rica, ¿verdad? Esto no aplica como una patente. La protección, igual que todas las protecciones, se tienen que solicitar en cada país. ¿Qué más? La invención debe ser novedosa, igual tener calidad inventiva, ¿verdad? Y sí, todos los puntos ya los aclaramos, ¿verdad? Eso sería el modelo de utilidad. Ahora, hacer una salvedad. Cuando nosotros hemos visto, o no sé si a ustedes les ha tocado, casi a todos nos ha tocado ver alguna patente estadounidense en el que la calidad inventiva no es muy buena. Esto es porque en Estados Unidos no existe el modelo de utilidad. Entonces ellos bajan su criterio de complejidad técnica con el fin de otorgar más cantidad de patentes. ¿Okay? Entonces, por eso en Estados Unidos vamos a ver las patentes que no tienen, digamos, ese grado de calidad inventiva. Por ejemplo, si la Universidad de Costa Rica presenta un modelo de utilidad en Costa Rica y queremos también protegerlo en Estados Unidos tendríamos que pedir una patente. Exacto. Una pregunta. Un caso como este, que tiene un tiempo de protección de 10 años, ¿qué pasa si yo tengo algo como esto, se le di una licencia a una empresa para que lo produjera, esa licencia después de los 10 años ya deja de pagarme? Exactamente. Sí, esa es la idea, exactamente, que vos generes en esos 10 años un producto nuevo que esa empresa también quiere otra vez. Entonces lo cambiamos por un producto mejorado. Sí, en ese programa de Nat Geo sobre mentes brillantes, eso pasó con la televisión. O sea, el que inventó la televisión realmente, cuando le aceptaron que era la patente para él, empezó la guerra. Duró 5 años, entonces ya cuando volvió la guerra, ya estaba libre. Entonces, RCA produjo eso. Básicamente él no tenía la capacidad, entonces no recibió ni Por eso es muy importante los permisos, las negociaciones, el abrirse, el no decir, como es mi patente y yo no tengo ni la capacidad para producir uno, me quedé yo con eso encerrado en una gaveta, ¿verdad? La idea es generar vinculación. Ok, este en su momento fue una patente, ¿verdad? Porque fue toda una revolución en la parte de la música. ¿Qué, aparte de eso que fue novedoso, qué creen ustedes que tiene diferente esto? El diseño. ¿Cómo se protege un diseño? Por diseño. Por diseño industrial. Exactamente. El diseño, que era lo que estábamos hablando ahorita, lo que protege es algo que es original, pero tienen que ser rasgos en 3 dimensiones o en 2 dimensiones, ¿verdad? Y son principalmente líneas y dibujos. Eso es lo que protege. Entonces protege la parte o el aspecto ornamental, la parte estética o ornamental de algo. No protege la funcionalidad. ¿Okay? Aunque nosotros sepamos que esta pelotita aquí hace que el usuario sea más, no sé, lo haga más rápido, sea más amigable y todo, esa funcionalidad que tiene no se protege, que se protege la parte estética. Que en sí, pues, al proteger lo estético, estamos protegiendo un poco la otra parte. ¿Y viceversa? ¿Viceversa cómo? Si se protege la otra parte, ¿también se protege la parte estética o no? No. Entonces, muchas veces, por ejemplo, ahí es donde empezamos a ver que una invención puede tener diferentes protecciones. Tuvo una patente y tuvo un diseño, ¿verdad? Ambos. Y después tuvo también su marca, ¿verdad? Entonces, una misma invención puede tener diferentes formas de propiedad intelectual involucradas y siempre va a ir previéndose en esa estrategia de comercialización. El diseño industrial igual es de 10 años. ¿Por qué? Porque se pretende que en 10 años saquen la versión 2. En esta parte electrónica, 10 años es mucho, más bien. Yo siento que ya 1 año o 2 años ya estamos, más bien esos 10 años están sobrando, ¿verdad? Igual se tiene que proteger en cada uno de los países, ¿verdad? Si yo presento solo en Costa Rica una patente o un diseño industrial, solo me está protegiendo en Costa Rica, ¿verdad? En Estados Unidos se pueden agarrar mi invención y pueden producirla, venderla, mandarla a China, mandarla a Nicaragua, mandarla a todo lado. Igual sucede al revés. Si hay cosas que están protegidas en Estados
Estados Unidos, en China, en Europa y en Costa Rica no, yo las puedo utilizar, las puedo comercializar y las puedo vender en el territorio nacional y en todos los territorios que no estén protegidas. Eso es muy importante. ¿Ok? Estas últimas, ¿qué creen que son? ¿Sí? Sí, pero no se puede proteger. No se puede proteger. No, porque entonces no cumplís ni con originalidad ni con novedad, que son los requisitos que hemos visto hasta el momento. ¿Ok? ¿Eso qué creen que es? Marcas. En realidad, las marcas solo pertenecen a un grupo más grande que se llama signos distintivos. Los signos distintivos es una forma, digamos, comercial que se utiliza para, ¿cómo es? Para identificar o distinguir un producto de otro. ¿Por qué? Porque todas estas protecciones duran entre 20 y 10 años. ¿Cómo nosotros logramos que cuando salga la competencia sigan identificándonos a nosotros como líderes del mercado? O como las personas que sacaron, digamos, la primera versión de la invención. Se supone que son los que saben más del proyecto, ¿verdad? Los primeros que lo sacan. Es por medio de los signos distintivos. Los signos distintivos simplemente pueden ser palabras, pueden ser símbolos o mezclas de los dos, ¿verdad? Se pueden aplicar al comercio, digamos, al nombre de la empresa o a productos específicos. Y entre los signos distintivos vienen lo que son indicaciones geográficas, denominaciones de origen, que permiten también distinguir si un producto viene de un país o viene de otro país, o si viene de una región específica. La denominación de origen, por ejemplo, que es un signo distintivo, nos permite saber si el vino espumoso realmente es champán o no es champán, porque el vino champán viene de la zona de champán y tiene características completamente diferentes, aunque es el mismo proceso productivo, que los otros vinos espumosos de otros lados del mundo. Entonces, eso es lo que nos permite, digamos, la parte de denominación de origen. Y todo eso es para que el usuario realmente entienda y sepa qué producto está consumiendo y pueda, pues, escoger el producto que quiere consumir. Los signos distintivos van no solo dirigidos a proteger a la persona, sino a proteger al usuario. Entonces aquí, el que registra marcas no solo tiene que pensar en la empresa, ¿verdad?, que está registrando, sino que el usuario nunca tenga confusión a la hora de poder consumir un producto. Entonces, cuando hay marcas en la calle que no están protegidas, puede pasar eso. Entonces, donde vienen los pleitos y la cosa, porque la gente está utilizando marcas no registradas. El tiempo de protección es de 10 años y esta sí puede ser renovada. ¿Okay? Yo puedo mantener mi marca por muchos años, tengo que estarla renovando. Y su requisito es que debe ser distintivo. O sea, yo no puedo tener una marca en la misma línea de productos que sea una manzanita, ni una manzanita ni la misma. Tiene que ser algo que realmente distinga mi producto de otro. Y las marcas se van por productos, ¿verdad? Yo puedo tener Apple para computadoras, ¿verdad? Y puede haber también otra persona que tenga Apple para ropa. Pero Apple no la puedo tener para vender manzanas ni frutas. ¿Por qué? Porque esa marca siempre va a ir vinculada a un producto específico. Y yo no puedo utilizar marcas genéricas, o sea, usar palabras de uso común para vender un mismo producto. Porque imagínense que yo conceda manzana para vender manzanas. Ya ningún productor de manzanas podría utilizar la palabra manzana, es ilógico. Entonces, ellos sí pueden utilizar una palabra común porque su producto no tiene nada que ver con manzanas. Entonces, eso es, digamos, lo que tienen que estar buscando la como los que registran esto en el registro nacional, ¿verdad? Y hay todo un reglamento que ellos tienen que seguir para decir y rechazar marcas. Luego está el famoso libro o el software que podría estar involucrado a eso, ¿verdad? ¿Cómo creen ustedes que se protege? Derecho de autor. Esto es un gran debate a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel regional. De hecho, la semana pasada estuve, digamos, en la reunión regional de
protección de propiedad intelectual, ¿verdad? Todo lo que todo Centroamérica y República Dominicana. Y se sigue de ahí debatiendo sobre cómo proteger el software por derechos de autor, porque de ahí podemos poner digamos, a 1000 personas discutir de lo mismo, ¿verdad? Lo que sucede es que el software es tan amplio, ¿verdad? Como puede ser que estemos generando algo que realmente es novedoso, disruptivo, que pueda ser, digamos, un producto nuevo, a como puede ser solamente una mejora, ¿verdad? Una mejora de unas cuantas líneas que permiten que sea mucho más eficiente, ¿verdad? Entonces, todo eso ha hecho que sea un poco conflictivo la parte de protección del software, porque realmente creo que las personas que están ahí todavía no han logrado acomodar esto dentro del sistema que hay. Puede ser que en unos años esto se pueda estar protegiendo de una manera distinta. Ventajas, es una protección automática. Entonces, cuando yo creo algo, en ese momento es mío y yo puedo hacer con él lo que yo quiera, ¿verdad? Es automático. Ya tengo ese derecho. El derecho va a seguir hasta 70 años de mi muerte. Eso también es un privilegio que tendrían con las patentes, ¿verdad? Protege obras, bueno, protege tanto las obras artísticas, ¿verdad? Toda la parte, como las líneas del código, y resguarda tanto el derecho moral como el patrimonial. Eso quiere decir que si alguien utiliza mi software de una manera ilícita, yo tengo derecho a sacarlo del mercado. Nadie puede infringir mi derecho moral, que nadie puede utilizar mi obra para cosas que no están permitidas usar. Y el derecho patrimonial es que yo puedo cedérselo o dárselo a la persona. ¿Para qué? Para que lo explote comercialmente. El derecho moral nunca se pierde. ¿Okay? Si yo, por ejemplo, llegué y le di mi derecho de autor a una empresa grande, la está explotando comercialmente, y él hace algo que yo siento que infringe mi derecho moral, yo le digo, no, hasta aquí llegó la licencia, ¿verdad? Eso es muy importante porque el derecho moral a nivel nacional tiene mucho poder. Y por eso es todo el conflicto a veces de las obras artísticas y los murales, que aunque la pared es mía, pero el mural es del otro, el derecho moral es el que prevalece sobre el derecho patrimonial. Sí. No, te iba a preguntar ahora que mencionabas el caso, por ejemplo, de los estudiantes o de si uno trabaja para una empresa, ¿verdad? Entonces, si yo hago el software, aunque esté trabajando para la empresa, soy el autor. Eres el autor. No hay Aunque el derecho patrimonial es el de que la puede empresa. ser. Sí, aquí varía mucho porque aquí entra toda una legislación sobre el asunto de derechos de autor. Por ejemplo, los diseñadores gráficos, cuando son por contratación, el derecho tanto patrimonial como moral es de la persona, cuando es por contratación. Cuando vos estás como empleado, ahí cambian las reglas, ahí en la ley sí vienen, digamos, todos los diferentes rubros. Pero normalmente cuando es contrataciones, que te contratan específicamente para generar información sobre algo, vos no tenés que dar el derecho patrimonial, no lo tenés que hacer. Normalmente sigue siendo por contratación externa, digamos. Eso es muy importante. ¿Qué más? Es muy importante, por ejemplo, que cuando nosotros vamos a dar licencias sean explícitas. ¿Por qué? Porque el derecho de autor tiene que ser explícito. Si yo, por ejemplo, a mí me contratan para generar, no sé, la información hídrica del país, y yo hice un software para meter los datos, y me tira la información, yo llego y se lo doy al señor y me dice, pero yo le contraté, yo le pagué a usted un montón de plata para que me diera esa información así, pero el desarrollo del software es mío y la información que usted me pidió aquí está y usted no tiene por qué nunca entregarle el código, es suyo, porque es por contratación y te contrataron para una cosa, no para la otra. Entonces esas son cosas que uno tiene que saber. Por ejemplo, si esa persona hubiera dicho, yo lo que quiero es que usted me genere esta información, me dé un software, y ese software yo quiero que usted me lo licencie y que me dé usos de explotación de ese para comercializarlo, entonces usted le entrega todo y está bajo contrato y él pagará lo que tenga que pagar por eso. Si él llegó y le digo, es que yo quiero el software y quiero
la información, ok, toma. Pero el código sigue siendo suyo. Y por ejemplo, como ¿Ves? Porque tiene que ser explícito, el derecho de autor tiene que ser explícito. ¿Qué es lo que yo le estoy dando en patrimonio a la otra persona? Todo. Si yo le quiero dar todo, tengo que decir, le quiero dar derecho de uso, le quiero dar derecho de explotación, le quiero dar derecho de modificación, le quiero dar derecho, todos esos derechos tienen que venir en un contrato. Si alguno de esos no está, se omite de que usted le está dando ese derecho. Muy importante. Súper. Es que creo que no entendí. Sí. Entonces, cuando uno hace un contrato de outsourcing, debería especificar eso. Sí. La universidad, con los software que ha adquirido, tenía que haber hecho eso. Es muy interesante. Nada más. Normalmente lo que nosotros compramos son derechos de uso. No tenemos derecho, al menos que explícitamente venga en la licencia, tienen que venir derechos de modificación. Si no estamos infringiendo los derechos de la Pero, por ejemplo, si yo tengo un outsourcing, que tengo desarrolladores, programadores, ¿verdad? ¿De quién es ese código? Ahí están en tu relación laboral. Eso es de la empresa. explícito en el contrato. Por eso, a menos que, o sea, entonces, por ejemplo, si yo tengo, es un contrato, Ajá. yo contrato una empresa. Vos de- conmigo, digo, yo soy la empresa, te contrato a vos en outsourcing, pero vos tenés a 7 programadores trabajando. Exactamente, exactamente. Ok, esos 7 programadores que están trabajando para vos están en relación laboral para vos. Ajá. Entonces, ahí hay una relación laboral, el derecho patrimonial es de la empresa. Por eso, pero más bien es que el software es tuyo. Vos me contrataste para hacer ese software, entonces ese software es de la Pero empresa. me tenés que decir qué permiso me das a dar de esa contratación. Tengo que Si ser yo lo que te explícito. estoy, ¿sí? Si yo te estoy diciendo que quiero el software para usarlo en mi empresa, o para vendérselo a otra persona, o para agarrarlo y después modificarlo. Por eso es que el proteger por software, digo, por derechos de autor, abre una gama muy distinta a la protección por patente. ¿Ves? ¿Por qué? Porque la patente es muy clara. Vos le das el derecho patrimonial, digamos, el derecho de uso, y él hace con eso lo que quiere. Punto. Se lo diste, se lo cediste, pero con la parte de derechos de autor es distinta. Los derechos son otra cosa. Por eso son dos ramas muy diferentes. Sí. Entonces, en esta parte, tienes que ser explícita de los derechos que le estás otorgando a la persona que te está contratando. Sí, casi que entonces en el outsourcing uno debería decir que la empresa cede los derechos patrimoniales de eso, porque si no, Ajá. entonces no puede ser mío. O sea, te contraté, el software es para mí. Porque yo te puedo contratar para que me desarrolles un software para usarlo en mi empresa, pero ese mismo software a vos te sirve para vendérselo a otra que lo use en No, otro lado. y de hecho ya hemos tenido casos, ¿verdad? Que llega a la empresa, lo desarrolla ahí, ¿verdad? Pero quizás no ha habido cuidado y de repente la empresa protege el software y luego vende las licencias, ¿verdad? Y lo vende a otras. Entonces hay que ser muy claro. Sí, ¿Y qué pasa en el caso con lo que hay mucho en Costa Rica, que hay empresas que desarrollan software para otros Estados países, Unidos, como ajá. Estados Unidos, por ejemplo? En ese caso hay que negociar. ¿Y Hay cuál, que cuál, ley, negociar. cuál ley rige ahí? ¿La de aquí o la de Estados Unidos? Rige la de aquí porque el derecho está aquí. Y es que lo que pasa con el derecho de autor es que es universal. Ok. O sea, no es, la propiedad industrial, como lo vimos, hay que protegerla en capa. El derecho de autor es universal. Entonces tiene que cumplir la legislación TICA, la estadounidense. Entonces. Ahora, ¿qué pasa? Si a mí me están contratando y al final la empresa de allá, porque yo le estoy cediendo mi derecho patrimonial, quiere solicitar una patente, tenemos que jugar con las leyes estadounidenses de la patente que se va a otorgar allá. Exactamente. Entonces es una cuestión de ir identificando, ir entendiendo y ir entendiendo que a veces es necesaria la asesoría en este tema, ¿verdad? Porque sí es, digamos, son muchas cositas, pero uno necesita ir profundizando, digamos, principalmente en el área que uno maneja más. Y el problema yo creo que es que esto ha cambiado, pero al menos antes esto no era, yo no sé, no había legislación, no estaba muy claro. No, eso no Pero es yo verdad. conozco montones de empresas, de montones de conocidos míos que te aseguro que no tienen absolutamente nada de esto. Y gente que hace software desde que le Sí. modifican
cosas a Microsoft o a no sé quién o a tal otro desde aquí y realmente no tienen ni la menor idea de estas cosas. No, no. A mí me ha pasado, digamos, por mis manos han pasado varias asesorías. Y una de las más lamentables, digamos, que yo me recuerdo es una persona que estaba desarrollando toda una plataforma y nunca hizo contratos laborables ni nunca se preocupó de cómo se sentía de nada. La persona, uno de los empleados se enojó, se fue con toda la información, se llevó la computadora con toda la información y se quedó él y no sabía qué hacer. No. Y yo le dije, bueno, usted tiene todo el derecho de hacerlo. La persona no sabía, o sea, y son cositas que uno se descuida porque realmente uno no quiere meterse en ese enredo, ¿verdad? Porque es complicado a veces, pero más bien puede ser peor no haberlas pensado al principio, muy importante. Y de ahí hay historias de historias, ¿verdad? Yo sí he visto, digamos, gente que desarrolla cosas acá y le regala la protección de, bueno, el conocimiento a una empresa más grande que normalmente tienen, ¿cómo se llama?, abierto el concurso para que usted tire sus ideas y entonces él al final protege y entonces la persona dice, ¿sabes que yo tengo una patente, yo estoy protegido en Costa Rica? No, la empresa estadounidense patentó en Estados Unidos. Su desarrollo está libre en Costa Rica, está libre en Nicaragua, y creen que la protección por propiedad intelectual que se aplicó en Estados Unidos porque tiene una patente ya la aplica a todo el mundo. Y no, la empresa solo quería la patente para Estados Unidos, Europa y China. Entonces vos pudieras haber negociado, ok, ustedes se quedan con ese territorio y yo me puedo quedar con el de Costa Rica. O puedo hacer algo más con otra empresa en otro lado, por el desconocimiento. O sea, eso es muy importante. Otra forma que es relevante para ustedes también es el sistema de trazado de los circuitos integrados. Tiene una protección diferenciada a lo que es derechos de autor y lo que es patentes. Es una protección aparte. Lo que protege es el esquema del trazado del circuito integrado. El requisito de protección es que tiene que ser original. O sea, no sea corriente en el sector de la industria de los circuitos integrados. Tiene que estar, no puede, digamos, protegerse algo que ya haya pasado los 2 años de estar en el mercado. ¿Okay? Muchas veces lo que pasa es que sacamos el circuito, lo empezamos a probar y a utilizar y cuando nos damos cuenta que queremos protegerlo ya ha pasado más del tiempo indicado, entonces no se puede. Y el tiempo de protección es igual de 10 años. Es una forma también de proteger las invenciones y que no es por patente, es por otra forma que se llaman circuitos integrados. Y esas son, digamos, las formas más relevantes que les podría, digamos, aplicar a lo que es de ustedes. Otro tema, digamos, es, lo traigo a colación porque muchas veces también es parte de la polémica que uno tiene con respecto a propiedad intelectual, y es la del derecho de obtentor, que tiene que ver con las variedades vegetales, ¿verdad? ¿Qué diferencia tiene esta variedad vegetal? Que la fresa es mucho más grande, es mucho más roja y tiene una forma muy definida. Y esto es una nueva variedad. Las variedades que se pueden proteger por derechos de obtentor, y en algunos lados del mundo se pueden proteger por patentes, pero en Costa Rica solo por derechos de obtentor, son variedades que son distintas, estables y uniformes, y que no pueden estar en la naturaleza. O sea, yo no voy caminando y me encontré la flor silvestre y me la protegí. No, yo tengo que demostrar científicamente que yo hice una mejora genética de eso, ya sea por transgénico o por cruce. Costa Rica ahorita, lo que es transgénico, no se está protegiendo, y mucho menos la vocera. ¿Ok? Sí les voy a comentar que nosotros tenemos una patente extranjera en Brasil sobre transgénicos. Pero eso se hizo para bloquear el uso de ese transgénico. Nosotros lo descubrimos la molécula y no quería que fuera utilizado. Entonces se bloqueó el uso también. Se utilizó la propiedad intelectual en un bloqueo sin estrategia. Pero esa era la idea, que nadie más pudiera patentar ese gen específico para utilizarlo.
El derecho de obtentor puede ser de 20 a 25 años, dependiendo de la especie, y se rige por tratados internacionales que se llaman UPOF, ¿verdad? Que es lo que dice que es distintivo, cuáles son las reglas para decir que una variedad es distintiva, que una variedad es estable, que una variedad es uniforme, qué documentos legales hay que presentar para comprobar que realmente es una variedad distinta, ¿verdad? Y en eso la universidad está trabajando mucho en la parte de cruces de especies, digamos, para poder lograr variedades ticas que sean adaptables a nuestras condiciones nacionales, condiciones climáticas y del territorio, que tengan un valor comercial mucho más alto, ¿verdad? Por ejemplo, lo del aguacate, que lo tuvimos hace poquito, la variedad, todo el mundo decía, pero ¿por qué no hacen el aguacate del tico? Porque no sé qué, que hay mucho aguacate, que no sé qué, que el que usan es el mexicano. Lo que sucede es que hay variedades vegetales que no tienen un valor comercial. O sea, por ejemplo, para generar un guacamole que dure bastante, que pueda estar en anaquel, que yo pueda transportar, que cumpla con especificaciones de importación y exportación, tiene que tener cualidades. Y el tico no las cumple, porque tiene mucha agua, porque la cáscara es muy suave, entonces cuando usted lo trata de transportar, llega todo estripado y entonces comercialmente no se puede utilizar. ¿Sí me voy a entender? Entonces se ocupan variedades que realmente puedan cumplir con eso. Y por eso es que se utilizan y se traen variedades de otro lado. La universidad ha trabajado con chile dulce, que el chile dulce que ustedes ven en sus supermercados fue generado acá en la UCR. La papaya perfecta, papaya, pues, ¿cómo se llama? Una que es muy chiquitita y muy dulce. Esa pequeñita es generada acá de la UCR, es diferenciada completamente, no es la misma papaya que nosotros compramos cuando éramos chiquititos, que una vez llegaba la papaya y te decía, capaz que ni tiene dulce. No, esa chiquitita siempre es dulce, y es una variedad costarricense. Y fue generada acá en la UCR. Y tenemos también la variedad, que ahorita no sé si escucharon la noticia de una papa, la papa Elbe, que también es una variedad de la UCR y que lo que va a mejorar es eso, el rendimiento de la papa tica que hay aquí no sirve para la parte industrial, para la generación de papas fritas y que toda esa papa se trae al extranjero. Entonces quieren generar variedades resistentes a las enfermedades ticas, al clima tico y a los suelos ticos, que realmente mejoren la productividad de los agricultores. Y esa variedad está licenciada una empresa que se llama Del Surco, y ellos son los que se van a encargar de la propagación. La semilla madre, digamos, el material genético es de la universidad, sigue estando a nivel de la universidad, pero toda, digamos, la capacidad de invernaderos, de propagación, de llegar al agricultor, de vendérsela al agricultor, de darle asesoría al agricultor, se va a hacer por medio de esta empresa. Y así es como se va a hacer una transferencia tecnológica. En este caso, sí es también con fines de lucro. O sea, no solo tiene el fin de llegarle al productor nacional, sino que también va a tener un retorno de inversión. ¿Para qué? Porque el centro de investigación que genera esta primera papa trae investigación para generar un montón de líneas más de otras variedades vegetales y se ocupan recursos para poder inyectarle a ese proyecto. Entonces va a tener un retorno económico que va a permitir en menos de un año sacar otras nuevas variedades. Entonces esa es la idea de seguir trabajando en el proyecto con un pequeño retorno económico. También trabajamos proyectos de bien social, que ahora le estaba comentando al compañero, la tarjeta escalonada, no sé si lo han escuchado, que es una tarjeta para no videntes, que lo que se busca más bien fue aliados estratégicos que nos financiaran el proyecto para poder suministrarle a todos los ciegos del país la tarjeta escalonada. Es una tarjeta con la que el ciego puede identificar rápidamente la denominación del billete. Entonces los ciegos, como todos nosotros, trabajan, muchos venden chances y tienen que estar utilizando la plata, y cuando tienen un billete de 2.000 solo y uno de 5.000, no saben qué billete es, ¿verdad? Algunas cosas táctiles las tienen, pero se desgastan. Nosotros hicimos
todo el estudio en conjunto con el Banco Central y se generó la tarjeta escalonada, y esa es una transferencia netamente social. Y así les puedo contar de muchas, de En los este 11 caso, licenciamientos que tenemos. funcionaría solo en Costa Rica, ¿no? Por los billetes específicos, por los Sí, tamaños. pero vieras que no, hay muchas denominaciones de billetes que utilizan el sistema escalonado. Y este diseño, aunque ustedes no lo crean, es completamente diferenciado y está protegido en tanto Costa Rica. Chino utiliza también el sistema escalonado, y en algunas partes de lo que es el euro también está utilizando el sistema escalonado. Entonces, sí se puede pasar o transferir a otras sociedades, puede trascender, ser trascendental, digamos, en fronteras. Algo que es muy sencillo, realmente es muy sencillo. Y que también es innovación y que también se puede proteger. Es una tarjeta de crédito o un escalón. Eso era. Tal vez Estados Unidos sí. Todos son Eso de ese era. tamaño. ¿Verdad? Entonces aquí y entra todo, ¿verdad? Eso es muy importante, que Sí. a la mínima duda que uno tenga de propiedad intelectual es importante consultar a ver si tiene ese valor. Y por mi parte, y les iba a poner otro video, pero ya les comenté, entonces ya vamos a ir. Era el video de la papa, de cómo el agricultor ve la variedad de la papa, cómo el mismo agricultor ha visto todo el proceso de la papa, y cómo la empresa, con alianza con la universidad, ha venido trabajando, la confianza que tiene la empresa con la universidad, todo eso, digamos, venía un video resumido, pero ya más o menos hablamos del caso. ¿Cómo se protegen las metodologías con derechos de autor, digamos, o los, Depende a qué le llames metodología. qué sé yo, por decirte algo, en el caso de Alicia, que está todo esto de la geotermia, ¿verdad? Y que Alicia al final tal vez métodos de cómo explotar o cómo estudiar. Como procesos, digamos. Puede ser procesos, eventualmente puede ser que tengan diseños particulares de instrumentos, ¿verdad? Pero en esos procesos de cómo hacer el saber hacer. Bueno, hay cosas que siguen siendo intangibles, que es el conocimiento, el know-how, digamos, lo que vos aprendes al generar una tecnología o una forma de hacer algo. Y eso es algo que cuesta mucho poder. Qué sé yo, por ejemplo, ahora con estos sistemas de gestión, ¿verdad? De calidad, entonces se documentan muchos procedimientos, Eso es por derecho de autor. procesos. Eso es por derecho de Por autor. derecho de autor. A la hora que los escribís, se documentan. Lo que pasa es que el derecho de autor no protege esos pasos. No los protege. Entonces, cuando hablamos de un proceso específico, ya un proceso, entonces va por patente. Por patente. Si es un proceso específico, va por patente. Ahora, muchas veces es difícil saber si vos estás utilizando mi proceso, porque yo tendría que meterme en tu empresa a ver. Entonces, lo que se hace normalmente con procesos, o lo que estratégicamente se hace, digamos, para no revelar cómo hago yo las cosas que me están funcionando de una manera más óptima, ¿Qué tiempo lleva hacer el proceso por ejemplo, del registro de propiedad, y qué costo tiene más o menos? Me imagino que para cada caso es diferente, pero Cada caso por es ejemplo, derecho de autor. Derecho de autor es rápido. O sea, vos llevas el documento, ¿verdad? O el código, lo que vos querés proteger, por cualquiera de esas formas, llenas una solicitud y pagas 3.000 colones. Y así tenés digamos, la protección por el registro. Pero como es automática, te digo, no es necesario hacerlo, ¿verdad? Pero si uno necesita un respaldo legal en el cual te certifique que vos sos el autor de eso, puedes hacerlo en el registro, y el costo de eso son 3.000 colones, y es nada más llenar un formulario. Listo. ¿No pasa un tiempo donde verifiquen, por ejemplo, que no esté registrado el nombre de...? Se publica, siempre lleva unas publicaciones para que la gente que quiera refutar, lo refute, y después de, digamos, lo que es más rápido es el derecho de autor. O sea, ya vos en cuestión de un mes ya sabes si sos o no el que se la autoría, pero en el derecho de autor es muy rápido. El otro extremo, digamos, el de patentes, que es la que dura 20 años de protección, que es la protección más larga,
El proceso es la redacción de la patente, es la solicitud y la redacción de la patente, que tiene un formato legal muy específico, muy estructurado, en el cual tiene que haber un redactor de patentes, ¿verdad? Que lo haga, que tiene una estructura muy definida, y eso tiene un costo porque vos tenés que pagarle a alguien que lo redacte. Vos podés mismo redactarlo si sabes redactar patentes, ¿verdad? Hay cursos que da el Registro Nacional para Redactores de Patentes. Aparte de la redacción de patentes, tenés que ir a pagar, digamos, a la hora de presentar la solicitud, tenés que pagar, que eso puede andar alrededor de los $1,000, $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, dependiendo del país en el cual vayas a entrar. Y si contratas a un abogado, tenés que pagar los honorarios de ese abogado. Entonces, una patente te va a salir bastante caro. El diseño industrial es más fácil porque lo que presentas son los dibujos, diferentes, ¿cómo se llaman? Es una cadena para Perspectivas. ajá, las diferentes perspectivas del dibujo, ¿verdad? Y entonces con eso llenas un formulario, pegas los diseños y ellos hacen un estudio de peritaje. Ese peritaje también hay que pagarlo, ¿verdad? Que es el examinador, digamos, ya sea la patente o el diseño o lo que sea. Ese peritaje también hay que pagarlo. De hecho, dentro de la U hay varios profesores que se encargan de ser peritos del Registro Nacional, que revisan técnicamente si una protección es novedosa o no novedosa. Del área académica y se registra, por ejemplo, los derechos de autor, deben ir como coautor las personas que han estado en el proyecto, el profesor, colaboradores. Depende si de lo que se plasmó, digamos, en ese documento hay aportes de esas personas. La propiedad intelectual no es como el proyecto de investigación. Eso es muy importante y eso hay que aclarar. La patente o cualquier forma de protección de propiedad intelectual es de quien genera la protección de quien genera la propiedad intelectual. O sea, que si yo en mi proyecto de investigación tenía un asistente que era muy buena gente, pero que me ayudaba solamente a sacar fotocopias y a pasar lo que yo le pedía y a ir a hacer el mandado que yo necesitaba o ir a sacar los materiales que yo ocupaba, pero él no está aportando intelectualmente nada, yo no lo puedo meter. Igual a un colega, si él es mi director, pero mi director no me está ayudando en nada, intelectualmente hablando, es muy fácil decirlo, no debería estar en esa solicitud. El que está en la solicitud como inventor es el inventor. Y eso es un poco conflictivo a veces porque uno quiere meter a todo el mundo, porque todos trabajamos muy lindos en conjunto y los ticos somos muy así. Pero desgraciadamente en esto sí hay que ser lo que es al Papa, lo que es el Papa. Una pregunta, cuando uno patenta, por ejemplo, eso que dice para proteger las moléculas que patentan en Brasil, uno me imagino que es para evitar que alguien la patente en otra parte. Sí, exacto. Uno podría patentar después en otro país. Ah, ok. Son un poco los problemas de Apple, por ejemplo, con que hablamos antes de Estados Unidos, que uno hace la patente en un lugar y empieza a andar en otro lugar. Pero una vez que tiene la patente puede, después de unos años, volver a patentarla en otro país. Digamos, a nivel nacional, bueno, a nivel internacional, lo que aplica es novedad a nivel mundial, ¿verdad? La novedad se limita a la fecha en que yo llegué a presentar la solicitud. Entonces, mi solicitud dice 16 de septiembre. Entonces, todo lo que haya antes del 16 de septiembre es lo que me puede estar novedad. Entonces, si yo aquí dice 16 de septiembre y lo presenté en Estados Unidos el 20 de septiembre, entonces lo que yo presenté el 16 de septiembre me falta mi propia novedad. Yo tengo que tener la... Al mismo tiempo. Exacto. Por eso existen tratados internacionales, que vos presentas una sola solicitud y llegan los otros países. Y ya te pones a pelear ya con cada uno de los países, pero solicitas fecha de prioridad. Hay convenios, digamos, bilaterales, en el que yo digo, yo lo presenté en Costa Rica, entonces a partir del 16 de septiembre del 2015, tengo un año para presentarlo en cualquier lado del mundo y solicitar esta fecha de prioridad, la fecha de prioridad mía.
Entonces ahí es donde dice, a ver, Portillo, que yo llegué el 16 y el 20 fui a Estados Unidos, y entonces yo le digo a Estados Unidos, sí, pero yo quiero que usted me utilice la fecha prioridad de Costa Rica, porque hay un tratado en el que nosotros estamos de acuerdo. Entonces se pasa ahí. Y es un año máximo. El máximo de todo el mundo es que si yo lo presenté aquí, en un año tiene que estar presentado en cualquier otro lado. Si no, ya no se puede permitir.